Hay personas que se sienten incómodas cerca de ciertos hombres sin saber exactamente por qué. No los han insultado, no los han provocado, ni siquiera han hablado demasiado, pero hay algo en su presencia que genera tensión. Su silencio parece sospechoso, su calma desconcierta, y cuanto menos intenta impresionar a los demás, más difícil resulta saber qué está pensando. Ese es el efecto que puede provocar un hombre Sigma, no porque quiera intimidar a nadie, sino porque no entrega muchas de las señales sociales que las personas esperan recibir. No busca aprobación, no reacciona cuando intentan provocarlo, no cambia su personalidad dependiendo de quién entra en la habitación. Y cuando alguien no puede leerte, predecirte o influir fácilmente sobre ti, ocurre algo extraño. Empieza a sentirse incómodo. Hoy descubrirás 10 razones por las que la presencia de un hombre Sigma puede generar esa sensación. Porque muchas veces lo que incomoda a los demás no es lo que haces. Es descubrir que contigo las reglas que siempre les funcionaron dejan de funcionar. Y la primera de esas reglas aparece en algo que probablemente hayas vivido más de una vez. Hay 3 formas extremadamente comunes de intentar controlar a alguien sin darle una sola orden: el elogio, la culpa y la exclusión. Un jefe te llama el más confiable justo antes de pedirte trabajo extra. Una pareja se vuelve fría después de escuchar un no. Un grupo deja de invitarte cuando dejas de comportarte como esperan. Distintas situaciones, mismo mensaje: haz lo que queremos y seguirás siendo aceptado. El Sigma aprendió a reconocerlo porque alguna vez descubrió que cierta aprobación era condicional. Mientras complacía, recibía afecto. Cuando puso límites, todo cambió. Por eso puede aceptar un elogio sin sentirse endeudado, sentir culpa sin obedecerla y soportar el rechazo sin regresar rogando. El peligro está en interpretar cualquier decepción como manipulación. Pero cuando encuentra el equilibrio, sucede algo que desconcierta. Las herramientas que normalmente mueven a las personas dejan de funcionar con él. Y cuando esas herramientas dejan de funcionar, aparece algo que incomoda todavía más. El Sigma detecta cuando las palabras y las acciones no coinciden. Alguien dice que está demasiado ocupado para llamarte, pero siempre encuentra tiempo cuando necesita algo. Un amigo promete cambiar, se disculpa, y una semana después repite exactamente lo mismo. La mayoría acepta las palabras como un reinicio. El Sigma observa el patrón. No significa que desconfíe de todo. Aprendió, generalmente después de varias decepciones, que las personas pueden decir quiénes quieren ser, pero sus acciones terminan mostrando quiénes son realmente. Por eso escucha las explicaciones, pero también recuerda los hechos. El peligro aparece cuando lleva esto demasiado lejos y convierte un error aislado en una sentencia definitiva. Pero cuando existe un patrón repetido, deja de discutir y simplemente ajusta su confianza. Y ahí surge la incomodidad. Con él, una buena explicación ya no basta para borrar un mal comportamiento. Y si las palabras por sí solas no consiguen convencerlo, existe otra herramienta que tampoco garantiza su obediencia: la autoridad. El Sigma no confunde autoridad con competencia. Un jefe puede tener el cargo más importante de la empresa y aún así tomar una mala decisión. Alguien puede hablar con enorme seguridad y no tener idea de lo que está haciendo. Por eso, cuando algo no tiene sentido, pregunta: ¿por qué debemos hacerlo así? ¿Qué pasa si esto sale mal? No necesariamente busca desafiar a nadie, simplemente aprendió que un título no reemplaza al criterio. Y eso incomoda especialmente a quienes están acostumbrados a recibir obediencia sin tener que justificar sus decisiones. Pero también existe un peligro.
cuestionarlo absolutamente todo hasta convertir independencia en rebeldía, porque algunas personas realmente saben más. El equilibrio está en respetar la experiencia sin renunciar al propio juicio, y esa misma independencia aparece con todavía más fuerza cuando llega el momento de decir una palabra que muchos temen: no. Y ahí aparece otra razón que puede generar todavía más incomodidad. El sigma puede decir no sin sentirse culpable. Para muchas personas, un no nunca viene solo. Viene acompañado de una explicación, una disculpa y muchas veces una pequeña puerta abierta para seguir negociando. El sigma puede simplemente decir: no puedo hacerlo, sin inventar excusas, sin justificar cada detalle. Muchas veces aprendió esto después de pasar años diciendo que sí para ser considerado confiable, hasta que descubrió que algunos dejaron de agradecer su ayuda y comenzaron a verla como una obligación. Entonces entendió que sentirse culpable porque alguien está decepcionado no significa necesariamente estar haciendo algo malo. El peligro está en convertir los límites en frialdad y negarse incluso cuando alguien realmente necesita ayuda. Pero un sigma equilibrado sabe distinguir ambas situaciones. Y eso incomoda porque cuando el no deja de ser negociable, la culpa deja de ser una herramienta efectiva para cambiar su decisión. Y cuando aprende a proteger sus límites, ocurre algo todavía más incómodo. Sus propios estándares empiezan a dejar en evidencia el comportamiento de quienes lo rodean. El sigma no necesita criticar a nadie. Dice que llegará a las 8 y llega a las 8. Pide dinero y lo devuelve sin que tengan que recordárselo. Hace una promesa y la cumple incluso cuando deja de ser conveniente. Nada extraordinario, pero cuando todos llegan tarde, ponen excusas o incumplen constantemente, su comportamiento convierte lo normalizado en una elección visible. Muchas veces, estos estándares nacen precisamente de haber sido decepcionado demasiadas veces. Aprende que las buenas intenciones no sustituyen la responsabilidad. El peligro aparece cuando exige perfección y convierte cualquier error en falta de carácter. Porque todos fallamos alguna vez. La diferencia está en el patrón. Y eso incomoda porque el sigma no necesita señalar tus errores. A veces basta con que haga correctamente lo que tú prometiste hacer. Y cuando alguien no necesita demostrar constantemente su valor, rompe otra dinámica que muchos siguen casi sin darse cuenta. El sigma no participa en los juegos de estatus. No necesita mencionar cuánto gana, a quién conoce o qué posee para establecer su posición. Tampoco cambia su comportamiento cuando entra alguien importante. Puede tratar con el mismo respeto al dueño de una empresa que a quien limpia la oficina. ¿El problema? Eso vuelve difícil clasificarlo. Cuando alguien presume, sabes que busca admiración. Cuando halaga al más poderoso, sabes qué aprobación necesita. Pero cuando esas señales desaparecen, resulta mucho más difícil saber qué mueve a esa persona. El peligro aparece cuando convierte su indiferencia al estatus en otra forma de superioridad, porque entonces sigue jugando, solo que pretende estar por encima del juego. El sigma equilibrado simplemente no necesita participar. Y cuando no puedes saber qué quiere alguien, tampoco puedes anticipar fácilmente cómo va a reaccionar. Y precisamente porque resulta difícil anticiparlo, aparece una de las razones que más desconcierta a los demás. El sigma no entrega la reacción que esperan de él. Alguien hace un comentario provocador esperando que se defienda. Un amigo presume algo esperando admiración. Una persona toma distancia esperando que él la persiga. En cada situación existe una respuesta prevista, pero el sigma rompe el guión. Puede guardar silencio, hacer una pregunta
o simplemente continuar con lo que estaba haciendo. Muchas veces aprendió que reaccionar impulsivamente permite que otros controlen el ritmo de la situación. Por eso prefiere observar antes de responder. El peligro está en llevar ese autocontrol demasiado lejos y parecer indiferente incluso con quienes necesitan una señal genuina de afecto. Porque controlar una reacción no significa eliminarla. Pero cuando alguien espera presionar un botón y ese botón no produce nada, aparece la incertidumbre. Y esa incertidumbre suele revelar mucho más de lo esperado. Y cuando su reacción no confirma lo que los demás esperaban, aparece otra situación especialmente incómoda. El sigma se niega a participar en chismes y juicios grupales. Varias personas critican a alguien que no está presente. Todos aportan algo, hasta que las miradas llegan a él esperando aprobación, pero no la reciben. Puede escuchar y simplemente decir, prefiero no juzgarlo sin conocer su versión. Eso cambia inmediatamente el ambiente. ¿Por qué? Porque el chisme muchas veces funciona como una forma rápida de crear complicidad. Cuando todos critican juntos, sienten que pertenecen al mismo lado. El sigma suele evitarlo porque aprendió que las palabras dichas en privado rara vez permanecen privadas. El peligro está en confundir prudencia con indiferencia y guardar silencio cuando realmente debería defender a alguien. Pero cuando solo existe crítica disfrazada de conversación, no participa. Y eso incomoda, porque sin su aprobación, el grupo ya no puede decir que todos piensan igual. Y esa negativa a buscar aprobación grupal aparece también en algo mucho más cotidiano. El sigma no adula a los demás simplemente para encajar. No exagera una risa porque habló el jefe. No llama brillante a una idea que considera mediocre. No llena de cumplidos a alguien solo porque espera recibir algo a cambio. Si reconoce algo, intenta que sea genuino. Muchas veces aprendió a comportarse así después de descubrir que los elogios también pueden convertirse en moneda de cambio. Te hacen sentir especial y después esperan cobrar el favor. Por eso cuida el valor de sus palabras, pero existe un peligro. Ser sincero no significa ser incapaz de reconocer a los demás. Llevarlo al extremo puede convertir honestidad en frialdad innecesaria. El equilibrio está en elogiar cuando realmente lo siente, no cuando socialmente se espera. Y eso incomoda porque con él nunca sabes si recibirás aprobación simplemente por pedirla. Y menos aún cuando llega el momento de hacer preguntas incómodas. Y finalmente, llegamos a una de las conductas que puede cambiar por completo el ambiente de una habitación. El sigma hace preguntas directas cuando los demás prefieren acuerdos ambiguos. Un grupo acepta un proyecto sin definir responsabilidades. Una familia habla de prestar dinero sin aclarar cuándo será devuelto. Todos asienten porque nadie quiere generar tensión. Entonces, él pregunta, ¿quién se hará responsable? O simplemente, ¿cuándo exactamente? Y de repente aparece la incomodidad. No porque haya creado un problema, sino porque hizo visible el problema que todos estaban evitando. Muchas veces aprendió esto después de pagar las consecuencias de acuerdos poco claros, promesas abiertas y respuestas que nunca significaban realmente sí. El peligro está en olvidar que incluso la verdad necesita tacto y momento. Ser directo no significa humillar, pero cuando una pregunta sencilla pone nerviosa a toda una habitación, normalmente revela algo importante. La tranquilidad dependía de que nadie preguntara demasiado. Después de estas 10 razones, queda claro que la incomodidad que puede generar un hombre sigma no nace necesariamente de lo que hace, sino de lo que se niega a hacer. No responde automáticamente a la aprobación. No acepta palabras que contradicen los hechos.
No obedece un título sin pensar, no dice sí por culpa, ni cambia su comportamiento para encajar, y eso rompe muchas de las reglas invisibles que mantienen funcionando las relaciones sociales. Pero hay una diferencia importante entre ser independiente y convertirse en alguien inaccesible. El verdadero autocontrol no consiste en desconfiar de todos, rechazar cualquier autoridad o permanecer emocionalmente distante. Consiste en conservar tu propio criterio sin perder la capacidad de conectar con los demás, porque quizá esa sea la verdadera razón detrás de toda esa incomodidad. Cuando alguien no necesita seguir el guión que todos conocen, los demás ya no saben qué esperar, y pocas cosas incomodan tanto como aquello que no podemos predecir.